Muy buenas tardes, muy buenos días, o muy buenas noches a la hora en que nos estén escuchando por medio de esta aplicación, por medio de esta plataforma. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la literatura. Y con ustedes, hoy me acompaña mi compañero Abdiel de publicidad de mi cuarto semestre. Abdiel, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Alexander. De verdad es un gusto compartirle a los que nos van a escuchar lo de la literatura y el libro del señor presidente. Así es. Pero antes de empezar con este fascinante libro escrito por Miguel Ángel Asturias, el Premio Nobel de Literatura y uno de los grandes y de los primeros en esta rama en el continente latinoamericano, queremos hablar un poco de lo que es la literatura. Para nosotros la literatura es un arte porque podemos expresar un montón de sentimientos de manera escrita o hablada. Así es, la poesía, porque cuando te gusta una persona, demostras tus emociones y, y tus sentimientos. Como lo dijiste, es por medio de escrito, ya sea una carta o hasta por un WhatsApp o también por oral, que puede ser una música así de amor. Y la literatura es fundamental en nuestra vida, ya que esta nos da una forma de vivir con conocimientos. Exactamente. Y como vos lo dijiste, actualmente en la literatura escrita oral, muchos jóvenes lo expresan de estas maneras por medio de redes sociales y bueno, hasta nosotros, cuando estamos tristes, alegres, alegres cuando la persona que nos gusta, nos interesa, nos escribe o le escribimos y sentimos todo lo que sentimos por ella. Incluso cuando estamos tristes, ya sea porque esta persona se va o si tu perro muere, pues lo vamos a escribir de una manera, ah, ya sea oral o escrita. Incluso hasta se puede crear grandes civilizaciones y grandes sociedades. Sí, tenés razón. Y en diferentes idiomas, culturas e ideología. Exactamente, tanto es el caso de los alemanes con su alemán, los estadounidenses con el idioma inglés y nosotros que hablamos el español, pero tenemos diferentes ideologías. Cabal. Mira, no sé si has visto esas cosas que ponen en la barbería. Sí, claro, ahí es donde me voy a cortar el pelo y mira cómo lo tengo bien chiquito y bien cortado. Mira, sin darte cuenta ya utilizaste la literatura, porque me dijiste qué es y le diste un significado. Ah, sí, eso no sabía. Contame por qué. Porque al principio, estas como barritas en los años 1800 tenían dos significados. El primero era el de ser barberos, y aparte de ser barberos, ellos te daban el servicio como de limpiarte los dientes como dentista. De eso no sabía, pero muchas gracias. Ahora ya lo sé. Y son significados y tipos de funciones que la literatura le da, pero en las funciones literarias siempre podemos encontrar tanto la estética, la de poema, la musical, de compromiso, sociedad y otro sinfín que vamos a hablar a continuación del tema que es el principal y es del señor presidente Miguel Ángel Asturias. Para empezar, queremos hablar de la función estética del señor presidente, ya que enaltece bastante belleza a la hora de hablar de una persona. Si te doy un ejemplo, la esposa de Rodas, eh, que decía que era una mujer joven, una mujer bella y que se sentía tan bien abrazarla cuando dormía de noche. Sin darte cuenta, ahí habla de bastante, habla de la belleza y eso es estética, la función estética. Sí, es muy interesante. Fíjate que también hay dos funciones.
que es la cultural y social. Eh, Hay muchas personas que las confunden, pero esas son muy diferentes. En este libro del señor presidente podemos darnos cuenta que la cultural menciona lugares como sería el Portal del Señor y el Palacio Arzobispal. Y en social, él relata los sucesos que vivían en el gobierno de Cabrera. Exactamente. Incluso hasta resalta bastante el guatemaltequismo, como decir nosotros a un chico, a un joven, a un adolescente le decimos patojo, que hasta el día de hoy se utiliza bastante y eso es de función cultural. En la función social también lo que se vivía día con día, los problemas, tanto la policía secreta paraba a peatones que pasaban caminando o lo miraban sospechoso o simplemente los caían mal y los arrestaban o hasta a veces llegaban a ser golpeados. Sí, en ese momento lo que describe el autor es que las personas no tenían como esa libertad de expresión. Entonces, ya ha cambiado mucho eso. Exacto. Otros temas funcionales de la literatura serían de compromiso. Pues Miguel Ángel Asturias tenía ese compromiso de decirle a todo el mundo las atrocidades que hacía Estrada Cabrera durante su gobierno, donde era todo antes mencionado, y ahí era un compromiso hacia la nación. Incluso la función poética, donde bastante resaltaba lo que el Pelé le hacía, incluso llega un punto en donde la hija del general Eusebio, del general Eusebio, eh, estaba diciendo que era una joven hermosa, bella, hasta a veces que le decía que se había enamorado de un impío, de un chavo literalmente de bajos recursos. Incluso hasta describe cómo vivían los jóvenes policías Rodas y Velázquez. Sí, este libro es como muy descriptivo, como lo mencionaste. En el primer capítulo, él también describe cómo comienza en el amanecer, describiendo cada detalle de lo alrededor que rodean a los personajes. Exactamente. Y otro dato interesante es que conjuga tres de los cuatro géneros literarios que son el lírico, el narrativo y el dramático. Y lo podemos ver en el género lírico cuando describe bastante muchas, muchos momentos de las estrofas o muchas conjugaciones donde hace rimas. Por ejemplo, el pelele cada vez cuando estaba a punto de desfallecer y en el momento en el que estaba en el basurero, se sentía llegar al cielo y hay veces que lo picoteaban las aves de rapiña. Sí, pobre Pelele, porque hasta le rompieron el labio superior. Exactamente. También el narrativo, porque relata la historia de los personajes y describe a cada uno, así como el señor presidente lo describe de sombrero negro, saco negro, corbata negra, zapatos negros. Era así como ya de moda, ¿cómo se dice cuando la, fallece alguien y va vestido de morgue? Siempre vestida de luto. Ajá, de luto, perdón, de luto. Es cierto. La verdad es que ponía mucho miedo y literal mucho miedo a la hora que caminaba. Otro de los géneros es el género dramático. La verdad es que aquí podemos encontrar tanto del 1 al 9 que en estos capítulos que mencionaba, bueno, se conjugan bastantes emociones, tanto alegría, tristeza. Alegría, uno de los ejemplos cuando aparecía el ángel y también tristeza cuando muere el compañero del Pelele, que es el famoso Mosco, por causa de látigos. Y la verdad es que, wow, aquí se juegan bastante las emociones en estos capítulos, en los primeros capítulos.
Así es. Pero bien, ahora bien, otro de las cosas que quiero hablar de el señor presidente es que juega también dos movimientos literarios que en su época, en el siglo XX, estaban naciendo, que es el tema del surrealismo y del realismo mágico. Sí, el surrealismo, si bien recuerdo, puedo ponerte un ejemplo, es cuando el pelele está como que tirado en el basurero y el leñador llega, como el buen samaritano se puede decir, y cuando él lo está como que ayudando a levantar, levantando, escucha como que una voz y el leñador voltea y se da cuenta que es un ángel aparentando, pero no es un ángel, porque en el surrealismo las personas cuentan cosas que al parecer es verdad, pero no, es como que solo una imaginación. Te voy a leer un pedacito de lo que describe el libro sobre el ángel. Dice que es de tez dorada, mármol, cabellos rubios, boca pequeña y aire de mujer, en violento contraste con la negrura de sus ojos. Varoniles, vestida de gris, un traje a la luz del crepúsculo. Por eso como que el leñador lo confundía con un ángel. Se veía una nube llevada en las manos finas una caña de bambú y muy delgada un sombrero liñeno que parecía una paloma. Wow, la verdad es que a eso sí es un surrealismo totalmente realista. Pero pasándonos al otro punto del realismo mágico, la verdad es todo lo contrario. Podemos tomar como ejemplo lo cotidiano, tomar lo cotidiano de la vida y volverlo algo mágico. Uno de los fragmentos de el señor presidente que quiero tomar es del capítulo 5 donde decía que en ese momento Luis Vázquez lo estaban llamando dos veces y en ese momento reaccionaba rápidamente, salía corriendo como un buitre. Aquí estamos tomando un pequeño fragmento donde estaba corriendo y luego volando, literal, como un buitre. Aquí es donde volvemos a lo mismo, tomamos lo cotidiano y lo volvemos algo mágico. Y la verdad, eso es uno de los movimientos que en el siglo XX era bien conocido, que, bueno, en la actualidad, en este siglo, sigue evolucionando y creando nuevos movimientos. Qué bien, Pero, Alexander. ajá, y volviendo, y ahora bien, para que en lo personal, no sé qué es, yo lo que espero de este libro del señor presidente es más sorpresas como estas, como lo son más tristezas, alegrías y más movimientos que apenas llevamos el noveno capítulo y la verdad no sé qué me espera más adelante con esta lectura, pero lo que sí puedo decir es más sorpresas, más atrocidades que de lo que hizo Estrada Cabrera en su momento, plasmado en el señor presidente. La verdad, Alexander, como decís, que para mí también me causa mucha curiosidad de saber qué sigue más adelante, porque siempre como que los que tienen poder, tratan la manera de que sus problemas no lo sepa la sociedad. Entonces, eso es lo que yo espero. Y si te recordás, como lo dijiste, es que Velázquez, él era un policía secreto, si no estoy mal, pero, Exactamente. ajá, pero él como que tenía un cargo más, entonces yo creo y él, aparte de eso, también asesinó a Pelele. Entonces, tengo esa curiosidad de saber qué va a pasar con Velázquez, si va a tener, ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Va a pagar por lo que hizo o si solo lo van a dejar pasar? Pues eso lo veremos más adelante.
Y volviendo ahora hablando, tocando de tema de los literarios, de los grandes escritores, poemas, eh, incluso periodistas, podemos tomar como ejemplo Gómez Carrillo, que fue uno de los primeros latinoamericanos que tradujo las obras literarias de Europa, ya sea del inglés al español o del castellano español al español latino. Esto siendo uno de los primeritos, literal, de uno de los primeros latinos en convertir estas obras en dar paso a la literatura latinoamericana. Ah, E incluso que escribió grandes obras, tanto como 30 años y Grecia, y lo cual le siguió su sucesor, que es el gran Miguel Ángel Asturias. Sí, Miguel Ángel Asturias Rosales fue no solo un escritor, también fue un periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura guatemalteca, latinoamericana. Eh, Él también fue ganador del Premio Nobel y una de sus obras más populares sería El Señor Presidente, El Hombre de Maíz y Leyendas de Guatemala. Exactamente. Y bueno, la verdad es que Guatemala ha tenido uno de los grandes eh, escritores y yo sé que más adelante vamos a tener a grandes. Pero bueno, hasta aquí llegamos y muchas gracias a todos los que nos escucharon por medio de sus diferentes dispositivos móviles y nos vieron. También quiero agradecer a mi compañero Abdiel por compartir este momento y gracias, Abdiel. Gracias, Alexander. Es un placer estar compartiendo los conocimientos que hemos aprendido y que les sirva en su vida cotidiana. Gracias. Ok, gracias y espero que nos acompañen a la próxima y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.